Hoy voy a discutir trombectomía en ventana extendida sin imagen de perfusión. Empecemos por hablar que la trombectomía mecánica en ACV isquémico agudo es un tratamiento altamente poderoso. Si evaluamos los números necesarios a tratar de la trombectomía versus la lisis endovenosa, vemos que los números son realmente pequeños cuando los comparamos con terapéuticas de patologías emergentes como la patología coronaria aguda, en la cual los NNT oscilan entre los 45 y 91. Para no ir muy lejos, en otro tipo de patologías emergentes como el shock séptico o la sepsis severa, el uso de antibióticos tiene un NT de 4. Por lo tanto, consideramos que este tipo de intervención es una de las más poderosas en el ámbito médico. Y si nos damos cuenta, cuando hablamos de terapia extendida, que es la terapia que va más allá de las 6 horas hasta las 24 horas, el tratamiento es igual de poderoso. Se logró demostrar a través de dos estudios pivotales significativos, el estudio Dawn y el estudio Diffuse. Y cuando vemos los desenlaces, vemos que se parecen mucho las ventanas tempranas a la ventana tardía en cuanto a resultados de desenlaces favorables a 90 días. Estos dos estudios permitieron de alguna manera abrir el camino para identificar un grupo selecto de pacientes que se beneficiaban de la terapia endovascular, de la terapia de reperfusión en ventana tardía, con números necesarios a tratar que van desde el 2.4 para el DON hasta el 3.6 en Diffuse. Pero sin embargo, al ser tan pequeños estos números, queda un grupo muy amplio de pacientes que no fueron incluidos por criterios de selección y que muy probablemente pudiesen beneficiarse de este tipo de terapéuticas. Entonces, para responder la pregunta de que si se puede hacer trombectomía en ventana extendida sin imágenes de perfusión, entendemos que pudiese haber un balance entre las dos entidades y es una condición que es posible, pero más allá de eso, es una situación que ya se ha hecho. Los estudios de terapia extendida permitieron abrir un panorama mucho más allá de la ventana cronológica. Se habla ahora también de una ventana tisular y es aquellos pacientes que a pesar de que haya pasado un tiempo considerable, todavía persisten con tejido viable susceptible de ser reperfundido. Cuando hablamos de técnicas de selección encontramos que actualmente las guías nos hablan que tiene que haber una discordancia blanco como patrón de medida para poder seleccionar pacientes y esto se hace a través de las imágenes de perfusión. Las imágenes de perfusión tienen algunas dificultades desde el punto de vista técnico, anatómico y funcional, entendiéndose como que existen algunos retrasos en la adquisición de imágenes. Lo segundo, no existe una buena disponibilidad de este tipo de tecnología en todos los hospitales y pueden haber algunos errores de interpretación basados o fundamentados en criterios anatómicos del paciente. Por ejemplo, la presencia de un infarto previo, una estenosis intra o extracraneal o una alteración en el gasto cardíaco. Se sabe también que las imágenes por perfusión, cuando se interpretan de forma temprana o en pacientes que tienen un muy corto inicio de tiempo de inicio de síntomas, esta puede sobreestimar el core isquémico. Y también que cuando se interpretan de forma tardía podrían subestimar el core isquémico en virtud de las colaterales o de la reperfusión espontánea. Más allá de esto, entendemos que muchas veces las imágenes de perfusión no han sido generosas en favorecer que más pacientes sean tratados, sino por el contrario, restringe el uso de la terapia trombolítica en un grupo importante de pacientes. Por otra parte, la tomografía simple de cráneo es una herramienta de amplia disponibilidad que mejora su sensibilidad para los cambios isquémicos en la medida que pasa el tiempo, oscilando entre un 57 y un 71% en las primeras 24 horas. Se ha tratado de analizar si es posible que la puntuación de Aspects sea un marcador sustituto adecuado o propicio del core isquémico que se representa en la tomografía por perfusión. Y entendemos que Aspects o puntuaciones de Aspects por encima de 7 pudiesen estar relacionadas con volúmenes del core menores a 70 mililitros y Aspects más bajos o inferiores a 3 con volúmenes del core por encima de 100 mililitros. Ahora, el Aspects no es una escala lineal. Es importante saber que en algunos pacientes la puntuación, por ejemplo, de 5 en un aspect puede corresponder a volúmenes pequeños del infarto o del núcleo del infarto o a volúmenes altos del infarto y esto depende claramente de qué áreas se comprometen en la tomografía. Cuando hay un compromiso de las áreas profundos, los volúmenes son menores y la representación clínica es diferente ya que ahí no se encuentran áreas consideradas como altamente elocuentes a excepción de la cápsula interna. Entonces se puede tener una misma puntuación de aspects con volúmenes de infartos pequeños, pero otras con el mismo número o representación con volúmenes altos de infarto.
Y esto también depende en gran parte de la heterogeneidad en los fenotipos del ataque cerebrovascular. Tradicionalmente hemos entendido que cuando hay una oclusión de un tronco proximal se pierden en promedio 2 millones de neuronas, pero esta condición es diferente o discrepante dependiendo de la colateralidad en el paciente en mención. Entonces, el rango de pérdida puede ir desde las 35.000 neuronas hasta 27 millones de neuronas, y todo esto depende del estado de las colaterales. Si vemos entonces esto y lo ponemos en perspectiva, gran parte de los pacientes que fueron incluidos dentro de los estudios de reperfusión tardía fueron aquellos pacientes que tenían una progresión lenta, los considerados progresores lentos, aquellos pacientes en los cuales existe un buen estado de colaterales que permiten que ese tejido que está a riesgo pueda ser reperfundido de forma satisfactoria dentro de las primeras 24 horas. Ahora, ¿existe un número puntual para decir que el aspecto es bueno o es malo? Pues realmente no existe un marcador surrogado que nos diga que por debajo de un puntaje de aspecto no se puede intervenir un paciente de forma satisfactoria. Lo que tenemos en este momento en controversia es saber si hay un marcador puntual, o sea, un número mágico que nos diga que por debajo de ese valor ya el beneficio de la terapia de reperfusión no es buena, versus un valor que permitiera de alguna manera identificar a aquellos pacientes en los cuales la terapia podría ser lesiva. Hablaba que mejores imágenes no necesariamente representan mejores desenlaces. Y el perfecto ejemplo está expresado en aquellos estudios en ventana temprana. El más importante, bueno, uno de los más importantes es el Extend IA, donde el 100% de los pacientes que fueron incluidos en virtud a la medición de el área de penumbra y de core isquémico. Se hizo un análisis volumétrico del tejido isquémico. Pero lo importante no es eso, sino que cuando se compara con los controles de ese mismo grupo, el grupo de controles tuvo un desenlace favorable similar, inclusive superior a aquellos pacientes que fueron incluidos dentro del grupo de Mr. Clean, que fueron pacientes enrolados solo con tomografía de cráneo simple. Cuando pasamos a los estudios del mundo real, vemos entonces que la información con respecto a la selección es bastante variada. Y en este análisis combinado de la información individual de pacientes, donde se compararon desenlaces en pacientes de ventana temprana y ventana tardía, dentro de los dos registros nacionales más importantes de trombectomía mecánica en los Estados Unidos, el registro NASA, para el cual se utilizó Solitaire, y el registro TRACK, para el cual se utilizó Trevo, encontramos que se involucraron 830 pacientes, el 32% de los pacientes fueron tratados durante la ventana tardía. Y cuando evaluamos los desenlaces de seguridad y los desenlaces de eficacia, no encontramos diferencias significativas entre cada uno de los grupos en mención. Lo que es importante aquí mencionar es que se tenía disponibilidad del ASPECT, pero no había disponibilidad de los análisis volumétricos de la tomografía por perfusión. No era mandatorio tener una imagen fisiológica para la selección de pacientes, y el software de selección, en este caso Rapid, que se utilizó en Downey and Diffuse, no era un software que estuviese aprobado en su momento. Entonces, el objetivo de análisis de este estudio no era identificar los factores clínicos o radiográficos que predecían de alguna manera desenlaces favorables en los pacientes tratados con trombectomía mecánica en ventana tardía, sino el objetivo fundamental era interpretar estos hallazgos como una evidencia que apoyaba en el uso de trombectomía mecánica con el stent retriever en presencia de múltiples variables y protocolos de selección, en lugar de confiar solo en los criterios utilizados en Down y Diffuse. Como conclusión tenemos que en la experiencia de la vida real, en los estudios en los que se utilizaron retrievers como Solitaire y Trevo para la perfusión de pacientes en presentación tardía, o sea, más allá de 6 horas hasta las 24 horas, el comportamiento fue seguro y eficaz durante el análisis, tanto en ventana temprana como ventana tardía, a pesar de una abundante cantidad de variables que no estaban controladas, y que las tasas de independencia funcional fueron similares a los 90 días, como en aquellos ensayos clínicos aleatorizados en los cuales se hizo una selección de forma minuciosa con respecto a los pacientes. Para 2018 aparece esta revisión de tema por parte del doctor Gregory Alberts, en la cual se utilizan o se habla sobre cuál es la forma más idónea de utilizar las imanes para seleccionar pacientes. Y dentro de ellos, el doctor Alberts nos habla sobre un rol marginal de la tomografía como una de las herramientas de selección. Aquí se hace un especial énfasis en que la herramienta de selección debe ser aquella herramienta que permite medir de forma volumétrica el tejido isquémico, bien sea
compuesto por core y por penumbra isquémica. Sin embargo, hace una pequeña referencia al grupo de pacientes que estaban dentro del estudio SCAPE, que fueron seleccionados más allá de las 6 horas. Acuérdense que este estudio permitió selección hasta las 12 horas. En 49 de estos pacientes, el efecto del tratamiento fue favorable. Sin embargo, este efecto no fue significativamente, o esto no fue estadísticamente significativo. Ahora, en este estudio de trombectomía más allá de las 6 horas hasta las 24 horas, en aquellos pacientes que no eran seleccionables dentro de los estudios clínicos, o sea, los que no cumplían con los criterios de rigor Dunn y Diffuse, tenemos entonces que se tuvo una revisión retrospectiva que iba del 2014 al 2017, donde se involucraron 204 pacientes, de los cuales 45 cumplían con criterios Dunn, 47 con criterios Diffuse, y 142 no cumplían con ninguno de los dos criterios de inclusión. O sea, esto era un 70% de los pacientes que tenían oclusión de tronco proximal o de carótida interna, que se consideraban como susceptibles para tratamiento endovascular en ventana tardía. Y cuando encontramos las razones por las cuales no fueron llevados a la terapia de reperfusión, la mayoría de ellos era porque tenían volúmenes de core superiores a 70 mililitros, porque su ranking de entrada era superior a 2, o sea, tenía una discapacidad significativa, o porque los volúmenes del infarto, a pesar de que fueran menores a 70 mililitros, ya estaban completos. ¿Qué quiere decir eso? Que no existía área de penumbra. Entonces, cuando hablamos de los desenlaces en aquellos pacientes que fueron llevados a trombectomía mecánica de estos grupos, vemos que aquellos pacientes que no cumplían con los criterios Dunn o Diffuse tenían desenlaces similares a aquellos pacientes que sí cumplían con los criterios de selección dados por Dunn y Diffuse. En esta otra experiencia de un estudio que tiene filial en Irlanda, se hablaba sobre la trombectomía mecánica más allá de 12 horas desde el inicio de síntomas y es la experiencia propia del centro integral en la atención de ataque cerebrovascular. Aquí se hizo un análisis retrospectivo de cohortes prospectivas en las cuales se involucraron 542 pacientes, de los cuales solo el 4.6% tenían inicios de síntomas más allá de 12 horas. Los criterios de selección fueron los mismos que se consideraron para el estudio ESCAPE, en el cual se utilizaba tomografía de cráneo simple, la puntuación de aspects y el estado de colaterales, bien sea por angiotac multifase o monofase. Y aquí vemos que los criterios de buen desenlace estaban dados principalmente porque se logró una buena recanalización, una recanalización exitosa en el 88% de los pacientes. La dependencia o la independencia funcional a 90 días era muy similar a lo que se había encontrado en los otros estudios, tanto de ventana temprana como de ventana tardía, con criterios de selección específico y sin cambios significativos en cuanto a las hemorragias sintomáticas o a la mortalidad a los 90 días. La mayoría de pacientes en este grupo fueron reperfundidos después de 16 horas, como tópico importante a tener en consideración. Este es otro estudio importante en donde se estudió si la selección de pacientes con criterios simplificados, en aquellos que se tenían presentación tardía, tenían un elemento de predicción favorable con la terapia recibida, o sea, con la trombectomía mecánica. Y este es un registro que tiene epicentro en Alemania, el registro REICA, que es de carácter retrospectivo, en el cual se incluyeron pacientes que tenían oclusión de tronco proximal y que cumplían con algunos criterios de selección considerados parecidos o similares a los que se tuvieron en cuenta en el metanálisis Hermes, o sea, pacientes que tenían una puntuación en el NHSS mayor de 5, un aspecto mayor de 5 y una discapacidad previa que estaba medida como un ranking de 0 a 1. En este grupo de pacientes encontramos que 107 fueron los que estuvieron o que se presentaron más allá de las 6 horas de inicio de los síntomas, y de estos 107 pacientes, 31 de ellos fueron seleccionados en base a la angiotac y a la TAC simple de cráneo con puntuación de aspects. Cuando evaluamos entonces los desenlaces, comparando los grupos de ventana temprana y ventana tardía, encontramos que no hay diferencias significativas en cuanto a discapacidad, ni tampoco a la tasa de hemorragias intracraneales o mortalidad. Con esto vemos entonces que el grupo de ventana temprana versus ventana tardía no tenían una diferencia significativa en cuanto a discapacidad, dando a entender que la evaluación del aspecto en la tomografía simple pudiese ser una herramienta precisa en ventana prolongada para selección de pacientes. Cuando vemos entonces en los análisis de regresión logística cuáles eran las variables que estaban relacionadas con un mejor pronóstico, tenemos entonces que es el aspect, la única variable que en el análisis tuvo el OR crudo con el OR ajustado
permanecen siendo positivos como un criterio significativo para poder tener un buen desenlace. Entonces, se puede alcanzar desenlaces similares con buenos perfiles de seguridad en pacientes seleccionados única y exclusivamente con ASPECTS en este estudio. Las conclusiones entonces nos hablan que se demostró una utilidad importante entre los criterios clínicos, una buena función basal, un déficit neurológico significativo y de imágenes, aspectos altos y en angiografía por tomografía simple en la selección de pacientes para trombectomía mecánica en ventanas de tratamiento tardías y desconocidas. Los resultados clínicos que se alcanzaron en los perfiles de seguridad eran equivalentes a los de cohortes en pacientes sometidos a trombectomía mecánica en ventana temprana y a los datos históricos del control aleatorio en ensayos aleatorizados. Y lo más interesante de este estudio es que las imágenes de perfusión no proporcionaron una utilidad adicional en este conjunto de datos. Otro de los estudios interesantes, realizado teniendo su epicentro en Portugal, nos habla cómo la selección de pacientes basados en tomografía sin presentación clínica muy similar a los que tenían, o a aquellos pacientes que se presentaban de forma temprana. Cuando evaluamos las características de base o en el grupo de pacientes de intervención con infartos más allá de 6 horas y los menores a 6 horas, vemos que no existen diferencias significativas en cuanto a los desenlaces, mortalidad y complicaciones hemorrágicas. Ya cuando se hace un análisis un poco más detallado de los pacientes de ventana tardía, acuérdense que la ventana tardía involucra pacientes con ACV del despertar, con ACVs presenciados y no presenciados, que van desde las 6 hasta las 24 horas, tampoco se encontró una diferencia significativa en cuanto a los desenlaces de discapacidad, mortalidad y sangrado intracraneal. Y al evaluar de forma multivarial y multilogística, se encontró que la única variable que estaba asociada con un buen desenlace era la selección por aspects. En la comparación de los grupos de ventana temprana, ventana tardía, criterio DON y diffuse, vemos que los desenlaces a 3 meses eran muy similares, por lo cual se consideró que esta pudiese ser una buena herramienta de selección para pacientes en ventana tardía y que esta no discrepaba de los hallazgos en los pacientes que tenían ventana temprana. Como conclusión, la terapia endovascular es factible y podría ser segura y beneficiosa en pacientes con ACV isquémico más allá de las 6 horas de presentación, seleccionados de acuerdo a una aproximación basada en una ventana tisular que solo requiera un ataque de cráneo simple y una angiotomografía. Este es un estudio realizado en Suiza, donde se hizo un análisis retrospectivo desde el 2003 al 2007 en cuanto a cuáles son los patrones de elegibilidad para la terapia endovascular tardía en pacientes cuando se utilizaron los criterios DON y diffuse y también cuando se utilizaron algunos criterios considerados como más liberales o más amplios para la selección de estos pacientes. Cuando hablamos de criterios de selección liberal o más abiertos, entendemos estos criterios como un NIH mayor a 5, un ranking modificado de 2, un aspects de 5, la presencia de oclusión de un tronco proximal. En este estudio también se involucraban pacientes de oclusión de territorio posterior y la presencia de un desacople clínico radiológico, entendido como los valores en la puntuación de la escala del NIHSS y el aspects. Aquí tenemos entonces que se evaluaron 221 pacientes que cumplían con los criterios de selección específicos y de estos 23 cumplían con criterios DON, 47 con criterios diffuse y 103 con criterios liberales, o sea, con criterios más amplios. Al ver el grupo de pacientes DON, diffuse y de criterios liberales, encontramos que algunos de ellos cumplían criterios dentro de los diferentes grupos. Es así como hasta un 78% de los pacientes que cumplían para criterios DON también cumplían criterios para diffuse. 38% de los pacientes diffuse cumplían con los criterios para Down y 45 pacientes cumplían con criterios para ambos grupos de selección. Se realizaron 64 intervenciones, de las cuales el 6.4% corresponden a pacientes con criterios Down, el 20% para pacientes con criterios diffuse y un 39% aquellos pacientes que fueron ingresados con criterios más amplios considerados como criterios liberales. Al evaluar entonces el desenlace de los pacientes que fueron seleccionados con criterios de los estudios de ventana tardía, DON y diffuse, versus aquellos pacientes con criterios liberales, encontramos que no hubo una diferencia significativa en cuanto a desenlaces clínicos a los 3 meses. Con esto, entonces, dependiendo de los criterios de inclusión y evaluación utilizados, tanto en ensayos clínicos como los de criterio liberal,
hasta un 5.6% a 11% de los pacientes con ACV en ventana tardía con protocolos completos de neuroimagen pueden ser elegibles para procedimientos de revascularización. Esto se traduce entonces que 23% de los pacientes se les ofreció trombectomía mecánica bajo los criterios Diffuse y hasta un 46% de los pacientes en este estudio se les ofreció tratamiento de reperfusión endovascular con los criterios liberales. En general, se demostró que aplicando un enfoque más liberal en los criterios de inclusión se podría ofrecer terapia endovascular hasta el doble de los pacientes involucrados en este estudio. Seleccionados por tomografía de cráneo simple, con aquellos que habían sido seleccionados con tomografía por perfusión para la toma de decisiones de trombectomía mecánica en presentación tardía. El objetivo fundamental era evaluar los resultados clínicos, o sea, los desenlaces en este grupo de pacientes. Se tuvieron en el análisis 1.604 pacientes, participaron 15 sitios en 5 países diferentes, era un estudio de cohorte multicéntrico con unos criterios muy puntuales de selección. Si ustedes se fijan, la única diferencia significativa fue la puntuación en la escala del NIHSS, que tenía un punto más en aquellos pacientes que fueron seleccionados por tomografía computarizada. Cuando evaluamos los desenlaces de funcionalidad y de seguridad, encontramos que no hubo diferencias significativas dentro de los 3 grupos de comparación, aquellos que fueron seleccionados por tomografía, por perfusión o por resonancia. Ya cuando hablamos directamente sobre la puntuación en la escala modificada de ranking de 90 días, encontramos que de forma muy homogénea los grupos se comportaron similarmente para la selección por tomografía simple, perfusión o resonancia. Y cuando hablamos directamente entre los predictores de buen desenlace, el único que mostró un OR significativo fue la puntuación de aspects en la tomografía de cráneo simple. Como conclusiones, entonces, tenemos que en aquellos pacientes con oclusión de gran vaso que fueron llevados a trombectomía mecánica en la ventana de tiempo extendida, la selección por tomografía de cráneo simple no mostró diferencias en los desenlaces clínicos y de seguridad en comparación con aquellos pacientes que habían sido seleccionados con criterios de imágenes avanzadas. Este es otro documento también bien interesante, publicado hace menos de una semana, que es un metaanálisis con información individual de pacientes y una revisión sistemática de la colaboración Aurora, que para ser muy puntuales podría ser el equivalente al estudio Hermes, pero en ventana tardía, en donde se analizaron 505 pacientes, 266, o sea, el 52% fueron llevados a trombectomía mecánica y contenían pacientes que participaron en los estudios pivotales Dawn, Diffuse, Revascat, Escapes, Resilient y Positive. Al hablar sobre el efecto de tratamiento, encontramos que el efecto de tratamiento fue un efecto poderoso, con un OR común de 2.54. Esto se traduce principalmente en un NNT aproximadamente de 3, o sea que se tienen que tratar 3 pacientes para lograr la disminución por lo menos un punto en la escala de discapacidad cuando se hace el análisis de distribución de la escala modificada de ranking. Para efectos prácticos, de 100 pacientes tratados con trombectomía mecánica, 33 de ellos van a estar menos discapacitados al ser llevados a trombectomía que si fueran o que si solo recibieran tratamiento médico de soporte, y un 27% de ellos van a estar funcionales a los 90 días, entendido como un ranking de 0 a 2 a los 90 días o a los 3 meses. Y nuevamente encontramos que en estos pacientes, en los grupos de intervención o control, el aspecto promedio era de 8. Cuando evaluamos los criterios de selección por modalidad de imagen, encontramos que para algunos o para los estudios no era necesario tener perfusión por tomografía o resonancia magnética. En estos, el grupo principal eran los pacientes que participaron del ESCAPE y los pacientes del Resilient, pero sí había unos criterios mínimos de requisito en tomografía simple, y era que tuviera un aspecto mayor de 5. Cuando analizamos entonces los criterios de selección, encontramos que prácticamente el 92% de los pacientes del ESCAPE y la mitad de los pacientes del Resilient fueron aleatorizados con tomografía de cráneo simple. Al evaluar los desenlaces, encontramos que en aquellos pacientes que fueron llevados a tratamiento tuvieron un desenlace funcional en los 90 días bastante significativo, con valores muy similares a los estudios pivotales, 45.9%. Y cuando se habla más específicamente de la ventana tardía, aquellos pacientes en los cuales se dicotomizó de 6 a 12 horas versus 12 horas a 24 horas, el efecto de tratamiento fue mucho más poderoso en aquellos que tenían presentación tardía entre las 12 y 24 horas.
Como conclusión y para reflexionar, tenemos entonces que las imágenes avanzadas para selección de pacientes para tomografía no necesariamente están disponibles en nuestros países. El ASPECT y en la tomografía de cráneo simple parece ser un marcador sustituto confiable para evaluar el core isquémico identificado por resonancia en la secuencia de difusión o por la tomografía por perfusión, especialmente en aquellos pacientes de presentación tardía, y que la terapia endovascular es factible, segura y beneficiosa en aquellos pacientes con ACV isquémico más allá de 6 horas de presentación seleccionados de acuerdo a una aproximación basada en una ventana tisular que solo requiere una tomografía de cráneo simple y una angiotac. Por esto entonces tenemos que agradecer la posibilidad de tener este espacio de discusión, ya que estas conclusiones pudiesen tener un impacto muy importante en nuestros países, ya que no contamos en muchos de los sitios con imágenes ya avanzadas para la selección de pacientes, pero sí contamos con tomografía y con angiotac. Con esto yo termino mi presentación. Les agradezco mucho por su disponibilidad de tiempo. Que tengan una buena tarde.